hermanos, en este nuevo año 2021, esperando que cada uno de ustedes, las familias, tengan salud, que es lo principal que tenemos que tener, lo demás vendrá por añadidura. Sabemos que si tenemos salud podemos hacer lo que Dios nos ha mandado para predicar y trabajar en su obra. Yo por eso en esta hora quiero hablarles de una palabra, traerles una palabra de ánimo, traerles una palabra que consuele su vida, que les aliente a continuar y a seguir adelante. Hemos tenido un año, dejamos atrás un año muy difícil, un año de crisis, un año de muertes, un año de soledad, un año de heridas, pero ese año ya pasó. Ahora tenemos que continuar siguiendo adelante para obtener la victoria que Dios tiene preparada para cada uno de nosotros. Yo en esta hora quiero hablarte acerca del pasaje de Salmos capítulo 56, versículos 3 y 4. Te quiero dar una palabra que anime tu vida, una palabra que traiga esperanza y declarando siempre que esta palabra va a ser eficaz en la vida de cada una de las personas que la tome y que sea realidad en medio de ustedes. Para empezar, quiero hacer una oración mientras usted busca este pasaje, el Salmo capítulo 56, versículo de 3 al 4. Vamos a orar. Padre, en esta hora yo me presento delante de ti, Padre, dándote gracias, mi Cristo, porque hemos terminado un año, Padre, y un año, mi Cristo, en victoria. Y dice tu palabra, Señor, que nuestras vidas irán de victoria en victoria, de gloria en gloria, victoria en victoria, Padre, porque tú así lo has permitido, mi Cristo. Ahora, Señor, yo te pido, mi Señor Jesús, que tú obres de una manera especial por medio de esta palabra. Espíritu Santo, ven y toca los corazones, ven y habla las vidas, ven y seas tú el que traigas el mensaje de esperanza, de consuelo, de restauración, Padre, de libertad en la vida de cada uno de los oyentes, mi Cristo. Todo te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesús, a quien doy la gloria por siempre. Amén y amén. El Salmo 56, versículo 3 y 4 nos dice así: en el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado. No temeré que puede hacerme el hombre. Y como título a este mensaje lo dice: en el día que temo. Bueno, hermanos, sabemos que este salmista está haciendo una oración, pero él mismo está confesando, él mismo está determinando que él tiene temor. Él mismo lo está diciendo. Él mismo está haciendo una aseveración, hermanos, en la cual él mismo admite, y él mismo admite que está teniendo temor. Y no por eso que uno tenga temor quiere decir que soy menos cristiano o soy menos espiritual. Yo quiero decirte que el temor está en todo ser humano, aún en la persona que diga que es el más fuerte o que es el más frío o que es como palo, que no siente nada. Yo te voy a decir que tiene temor. ¿Por qué? Porque el temor es una emoción y nosotros como seres humanos también vivimos de emociones. Aunque el enemigo se ha encargado de decir que la ciencia está en guerra con la Biblia, aunque el enemigo ha separado y ha dicho que la ciencia y la Biblia son muy diferentes, pero yo quiero decirte que gracias a esa ciencia podemos nosotros decir, como lo dice la palabra, que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Podemos decir, hermanos, que la misma ciencia ha enseñado al ser humano tener esa sabiduría y esa capacidad para nosotros poder obtener, hermanos, esos privilegios que vivimos ahora. Pero viene de parte de Dios, nada más que la ciencia empieza a creer sus propios conocimientos, cuando todas las cosas vienen de parte de Dios. Inclusive los antiguos decían, ellos creían en la ciencia y ellos creían en esa magnificencia del poder de Dios, lo que Él hacía en la vida de ellos. Creemos totalmente que Dios es el único que puede manejar todas las cosas y creemos que Dios es el único que ha hecho todo en lo cual nosotros
nosotros vivimos. Sabes que el psicólogo, el que estudia la vida y el comportamiento del ser humano, ellos siempre dicen que cuando una persona tiene temor, ellos se fijan en el comportamiento y cuáles son sus reacciones, y ellos ven en modo de ciencia. Pero el psicólogo nunca va a manejar las cosas, y a veces el ser humano no manejamos las cosas espiritualmente. Yo quiero decirte y te confirmo que el temor, el miedo es una emoción del ser humano, y todos tenemos temores. Mira, cuando un niño está pequeño, tiene temores porque se apaga la luz, porque no está mamá, porque ve un payaso, porque lo meten a un cuarto, porque lo esconden en el baño. El niño tiene temores porque es parte de la reacción del niño sentirse solo. Pero yo te voy a decir que a veces la gente dice que cuando tú creces, los temores desaparecen. Y yo te quiero decir que no es así. Y yo ahorita te lo voy a confirmar con la Biblia. Yo te voy a decir que no es así. Al contrario, los temores, hermanos, avanzan, los temores evolucionan. Porque yo te voy a decir, cuando una persona está adulta, y esto se lo digo a las personas que quieren correr y quieren ser como adultos, que son jóvenes ahorita y que quieren ya ser unos adultos y quieren tener un compromiso. Yo quiero decirte, hermanos, que cuando tú ya eres adulto, el temor evoluciona. ¿Por qué? Porque cuando tú te casas, a veces te da miedo quedarte solo. A veces te da miedo que el hijo ande en la calle, que lo vaya a agarrar una patrulla. O a veces te da temor, hermanos, de que tú vas con el doctor y te digan una mala noticia. Dependiendo de cómo sea, hermanos, tu crecimiento, es como van los temores evolucionando. Estos no se quitan porque es parte de la naturaleza humana. Y yo te voy a decir, una persona que va con el doctor no va a ir con el doctor nada más porque se siente bien. Una persona va con el doctor porque te sientes mal, porque tienes una enfermedad. Y ahí entra un temor cuando el doctor te dice que tienes una enfermedad terminal. Ahí entra el temor en nuestra vida. Es por eso que yo te digo, los miedos, los temores que sentimos nosotros, hermanos, nosotros tenemos que saber entenderlos, de dónde vienen. A veces hay temores en nuestra vida. Mira, por ejemplo, yo hace 20 o 30 años, yo no me voy a arriesgar a hacer ahora cosas que hacía hace 20 o 30 años. ¿Por qué? Porque ahora le pienso. Ahora ya no tengo la fuerza, ahora ya no tengo la habilidad, ahora ya no estoy tan cuerda como estaba, o no que tan cuerda, sino es como estaba antes de que me arriesgaba y no pensaba las cosas. Antes lo hacía por la ignorancia, por saber o por conocer nosotros las cosas, pero ahora que nosotros ya estamos más maduritos, ahora ya analizamos las cosas. Y yo te voy a decir una cosa, el temor o el miedo muchas veces nos advierte de las circunstancias que nosotros estamos viviendo. ¿A ti no te ha pasado de que a veces te invitan a una parte y sientes cierto temor de no hacerlo? Y después te das cuenta que algo sucedió y tú mismo dices, oye, qué bueno que no lo hice, porque si no, mira lo que me hubiera pasado. Entonces eso nos ayuda. En cierta forma, los miedos en nuestra vida nos ayudan a que nosotros entendamos las situaciones que podemos vivir o pasar. Por eso, muchas veces, yo quiero hablarte de dos cosas importantes, que el miedo tiene dos acciones. Primero, luchas o corres. Tiene esas dos acciones, el miedo o el temor. Luchas o corres. Por eso yo te decía, hay cosas en el miedo que usa el hombre, el psicólogo, el ser humano, cuando dice que el miedo en el comportamiento de la persona o su conducta tiene que ver, es algo desagradable que la persona siente. Pero yo te voy a decir una cosa, hay de miedos a miedos. Porque una cosa es cuando la persona siente un peligro y dice, yo no lo voy a hacer, o tiene ese temor. Pero hay personas que el miedo los oscurece y los paraliza y no les permite hacer lo que Dios les encomienda hacer.
Es por eso que tenemos que analizar. El miedo es en cierta forma una ayuda, pero saberlo dominar y saberlo controlar con la ayuda de Dios, porque mira lo que nos decía aquí, la respuesta que da el salmista en el versículo 4, en el 3 decía, en el día que temo, yo en ti confío. O sea, yo tengo miedo, yo voy con el doctor, pero yo confío en Dios. Yo me tomo esa pastilla, pero yo sigo confiando en Dios. Y nos dice el versículo 4, en Dios alabaré. ¿Por qué? Porque su palabra es fiel. Porque su palabra va a traer la respuesta. Porque cuando yo le clamo, Él me escucha. Porque yo sé que yo en Él totalmente confío. Y yo quiero decirte lo que dice la palabra. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y fíjate, aquí lo que estamos viendo nosotros, a lo que dice el apóstol Pablo, nos damos cuenta que el apóstol Pablo concuerda con lo que dice el salmista. Porque en el libro de Romanos, capítulo 14, versículo 8, Pablo dice, tanto ya sea que vivamos o que muramos, nosotros somos del Señor. O sea, que si tú vives, tienes ganancia. Si tú mueres, tienes ganancia. O sea, ya sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Todo lo que hemos vivido, hermanos, acerca de esta pandemia, sabemos que mucha gente ha entrado un pánico, ha entrado un temor en la vida del ser humano. ¿Por qué? ¿Sabes? Porque mucha gente no quiere ir con el doctor, no quiere ir a consultar. ¿Por qué? Porque tienen miedo lo que hemos escuchado, hemos visto por la tele, por el radio, por la prensa, los políticos, todo lo que han dicho, han venido a atemorizar nuestra vida. Y con esto de la pandemia, la gente, hermanos, ha sentido tanto temor. Pero yo te voy a decir, una cosa es que tú tengas temor, pero otra cosa, que oscurezca o que escuche las voces de todas esas personas. Porque yo te voy a decir, cuando nosotros, antes que empezara esta pandemia, a ti te dolía la cabeza y tú te tomabas una pastilla y se te quitaba. Ahora en este tiempo, tú te tomas una pastilla y te duele la cabeza, y ¿qué dices? Ya es COVID-19. O te duele la garganta y antes te tomabas mielecita con limón y sentías que se te quitaba, pero ahora te duele la garganta y dices, se me hace que ya estoy enferma del COVID. Este es el temor que impone el ser humano cuando nosotros empezamos a escuchar muchas voces. Y cuando la gente dice, si tienes solo una sola gripa, es que ya es COVID. Y empezamos a escuchar, hermanos, y el temor, el miedo se apodera de nuestras vidas. Aquí lo dice el salmista, tenemos que confiar en Dios, tenemos que esperar en Dios y tenemos que escuchar lo que Dios dice a nuestras vidas. Mira, en el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 20 al 31, esto es como a veces el miedo también te ayuda. La palabra nos enseña que Pablo, aquí en este pasaje habla de Saulo. Cuando él entregó su vida a Cristo, él empezó a hablar la palabra y empezó a todo el mundo quererle platicar de la palabra. Pero ¿sabes qué? Que los judíos empezaron a hacer un complot contra él. Entonces la iglesia, la gente que estaba con él, fue de madrugada y lo despertó y le dijo, ¿sabes qué, Pablo? Tienes que huir porque hay un complot contra ti, o sea, te quieren matar. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Pablo? Que en la madrugada a él lo echaron por una canasta, lo bajaron por unos muros, o sea, él tuvo que prevenir. A veces el temor te previene de las cosas que pueden suceder, pero eso no quiere decir que no seas espiritual, eso no quiere decir que tú no seas cristiano. O sea, el temor a veces nos previene de cosas que puedan suceder a nuestra vida o nos adelanta para que nosotros tomemos otro rumbo, porque si no va a venir una catástrofe en nuestra vida, hermanos, y tenemos que entender que solamente por medio de Dios podemos nosotros intuir o discernir, más que nada discernir lo que Dios quiere enseñarnos en nuestra vida. Es por eso que el miedo nos protege y nos detiene para nosotros no tomar algo, hermanos, que nos pueda dañar. Pero yo te voy a decir una cosa, cuando el miedo te paraliza,
Dios a ti te da una palabra por medio de su bendita palabra. Te da un mensaje, te da una promesa y te da unas instrucciones. Y cuando Dios te da esa palabra y esas instrucciones y tú no las obedeces, tú te detienes. Yo te quiero decir que el miedo entonces está paralizando tu vida. Entonces no estás llevando a cabo el mensaje que Dios te está dando. Y a veces no tenemos la respuesta que Dios nos ha dado para que nosotros, por eso Dios te da esa promesa. Dios te dice, yo te voy a llevar a las naciones. Yo te voy a decir que te esfuerces y seas muy valiente, como se lo decía Josué. Yo te quiero decir que va a suceder algo glorioso en tu vida. Pero tú, es por eso, cuando yo me acuerdo, cuando yo empecé el ministerio, me decía, hermana, Dios le tiene preparado algo grande, pero a mí algo me detenía. Yo decía, no, es que no sé predicar, es que no sé cómo hablar, es que me demoriza hablar al frente, y eso me detenía a yo continuar, seguir el ministerio. Pero hasta que un día dije yo, es que si yo no lo hago, nunca lo voy a hacer, porque el miedo, el temor siempre me va a detener. Entonces, cuando nosotros tenemos temor, tenemos miedo, eso no va a dejarnos que nosotros avancemos a lo que Dios tiene preparado en nuestra vida. Eso viene y oscurece nuestro alrededor, porque viene, hermanos, tantas voces y escuchamos tantas voces. Yo quiero decirte una cosa. Cuando Moisés, Dios le habló, él tuvo temor porque él decía que no sabía hablar. Pero más sin embargo, a pesar de sus miedos, él fue y se enfrentó a Faraón. La reina Esther, cuando ella supo que iban a morir todos los judíos, ella dijo, yo tengo que ir y tengo que enfrentarme al rey. Y entonces ella, ¿qué hizo? Ella oró, ella ayunó, hermanos, y ella fue y se enfrentó al rey y obtuvo lo que ellos querían, lo que Dios tenía preparado para ellos. ¿Qué fue lo que sucedió, hermanos, cuando vinieron los reyes? ¿Sabes que cuando los reyes peleaban con un ejército, ellos lo que hacían, ellos oraban, ellos clamaban a Dios, ellos tenían que escuchar la voz de Dios, ellos sabían, hermanos, que ellos solamente por medio de oración, ellos iban hasta que escuchaban que Dios les decía, adelante. Adelante, yo voy contigo. Ellos enfrentaban a ese ejército de demonios que se enfrentaban contra ellos. Porque son un ejército de demonios que vienen a paralizar tu vida. ¿Qué fue lo que pasó con Pedro? Y yo quiero decirte, hermanos, que a veces, cuando nosotros nos detenemos, a veces se oscurece nuestra vida y no escuchamos escuchamos otras voces y no escuchamos la voz de Dios. Lo que le pasó a Pedro cuando él empezó a caminar sobre el agua. Él empezó a caminar, pero empezó a ver y empezó a escuchar otras voces y empezó a tener miedo. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Y eso le paralizó y él empezó a hundirse. Yo quiero enseñarte, cuando escuchas todas esas voces, ahogas la voz interior de Dios. Ahogas esa voz en la cual Dios te está hablando. Por eso, ¿qué debes hacer? Dos cosas que debes de hacer. Cuando la voz interior del temor se apodere de ti, lo primero que tienes que hacer es escuchar la voz de Dios. Sensibilizarte a escuchar a Dios. A veces, en el libro de Marcos, capítulo 6, versículo 30, nos hablan cuando los discípulos estaban en una barca y dice que se vino una gran tormenta. Y cuando se vino esa gran tormenta, hermanos, dicen que ellos estaban todos atemorizados. Pero nos dice la palabra que ellos, cuando estaban atemorizados, dice que ellos miraban como una neblina y miraban un fantasma. Ellos no podían escuchar la voz de Dios. En el libro de Marcos, capítulo 6, versículo 50, ellos no escuchaban la voz de Dios. Estaba ahí el mismo Jesucristo en ese lugar. Pero Jesucristo, cuando les hablaba, les dijo, tened ánimo, yo soy, no temas. Y en el libro de Salmos nos dice lo mismo. No temo, porque confío en Dios. ¿Te das cuenta que en el momento que tú más temes es cuando Dios está contigo?
Y cuando tú tienes temor, escuchas otras voces de que va a pasar esto, de que va a suceder lo otro, de que tienes que prepararte, de que no hagas y escuchas tantas voces. Cuando uno tiene que ir de rodillas y tiene que clamarle a Dios y solamente esperar, escuchar la voz de Dios. Sensibilízate primero a escuchar la voz. Y segundo, cuando el miedo se quiere apoderar de tu vida, en el libro de Marcos, capítulo 5, versículo 36, podemos ver aquí cómo Jairo llega con Jesucristo y le dice que su hija está gravemente enferma. Y podemos ver cómo Dios le dice a Jairo: no temas, solamente cree. Dice, no tengas miedo, solamente cree. En el libro de Marcos, capítulo 5, 36. Pero mira, había mucha gente que le decía o escuchaba las voces. Y dice la palabra, Jesucristo escuchó la voz. Jesucristo escuchó la voz de la gente que le decía a Jairo: tu hija está muerta. Pero Jesucristo le dijo: no tengas miedo, no temas. Y Jesucristo fue con él. ¿Sabes qué? Cuando Jesucristo anduvo aquí en la tierra, Él también tuvo temor. Él también tuvo miedos. Cuando Él estuvo en el huerto de Getsemaní, Él le dijo al mismo Jesucristo, Él le dijo: si es posible, pasa de mí esta copa. Pero Él creía en lo que Dios le estaba diciendo, el cumplimiento que Dios le tenía. ¿Y Él qué hizo? Él fue a la cruz. Cuando Él estaba en la cruz, Él también dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Yo quiero decirte, hermanos, que el temor viene a nuestra vida, pero es una emoción. Pero la palabra nos dice que Dios no nos ha dado un espíritu de temor ni de cobardía, sino de poder. Y Dios nos ha dado a nosotros poder y autoridad para orar por los enfermos, para sacar demonios, para levantarnos. Y yo te dejo esta palabra porque este nuevo año es un nuevo comienzo. Tú dices si tú crees o tú luchas. Y tenemos que luchar y tenemos que creer. Cuando nosotros nos encontramos en una batalla, tenemos que luchar para poder ser vencedores. Y eso es lo que Dios nos enseña, porque Él está con nosotros. Que Dios te bendiga y que esta reflexión sea de bendición para tu vida. Amén.